muchísimas gracias a todos los que están presentes hoy en esta charla de seminarios de tardes de café y álgebra, que, bueno, quiero agradecer muchísimo a la doctora Yuriko Pitones el haber aceptado dar esta primera charla en este trimestre 21P, y también comentar que a la doctora Lisbeth Sandoval, pues también le agradezco muchísimo porque creo que sin ella no tendríamos este seminario, porque la verdad es que pone mucho esfuerzo, mucha dedicación, tiene muchos detalles con los invitados y bueno, gracias Lisbeth también porque por ti estamos en este seminario que ya tenemos varios trimestres de arrancar. Entonces, bueno, permítanme decirles algo de nuestra distinguida invitada. Ella estudió el doctorado en ciencias en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB, hizo su tesis doctoral de funciones de distancia mínima y códigos tipo Red-Muller con el doctor Heraclio Villarreal, y ella se formó como estudiante, hizo su maestría y su licenciatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Después ha estado dijéramos, en una estancia postdoctoral en el CIMAT y en estancias en España. Entonces, Yuriko, pues muchísimas gracias de nuevo por aceptar darnos esta plática que se llama Ideales monomiales en códigos y combinatoria. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y pues bienvenida. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Bueno, la verdad es que yo antes de comenzar quiero agradecer la invitación por darme la oportunidad de participar en estas tardes de álgebra y café que organizan aquí en la UAMI y también pues aprovechar este espacio para conocernos y para conocer las matemáticas que hacemos. En esta ocasión les voy a platicar sobre unos objetos algebraicos que me parecen muy interesantes, que son los ideales monomiales. En particular quiero contarles cómo es que aparecen o cómo es que están presentes y sus aplicaciones dentro del área de los códigos y la combinatoria. En realidad trataré de ir enlazando como un problema muy particular de códigos y cómo es que podemos auxiliarnos de los ideales monomiales para solucionarlo. Muy bien, entonces voy a comenzar con la definición de ideales monomiales y déjenme comentarles que los ideales monomiales forman como un puente entre el álgebra conmutativa y la combinatoria. Entonces, nos permite utilizar muchísimas herramientas combinatorias para dar propiedades o expresar propiedades algebraicas, tanto de ideales monomiales como de objetos combinatorios. Entonces, podemos hacer como un diccionario de ida y vuelta. La definición de ideales monomiales, antes de definirlo, voy a fijar la notación de un monomio como lo conocemos comúnmente, y para eso necesito un anillo de polinomios en n variables sobre un campo K. Para empezar, estoy considerando un campo arbitrario y la notación de monomio que voy a utilizar es la siguiente. Voy a denotar un monomio como x a la alfa y este se define simplemente como un producto de variables con ciertos exponentes. X1 a la alfa 1 por xn a la alfa n. Entonces, el vector que puedo formar con los valores de alfa es un vector exponente de estas variables y pues son números naturales, pueden ser cero. Entonces, si tengo un ideal en el anillo de polinomios que es generado solo por estos objetos, por estos monomios, lo voy a llamar ideal monomial. Bien, esa es la condición que debe de cumplir un ideal para ser un ideal monomial. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Si se consideran el anillo de polinomios con tres variables, x, y, z, sobre un campo, el ideal i generado por x al cuadrado y z, x al cuadrado y z es un ideal monomial.
todos sus generadores, observen ustedes que son monomios. En cambio, si yo tengo uno de los generadores expresado como una suma de monomios, este ideal deja de ser monomial. Algunas de las ventajas que tenemos de trabajar con eh, ideales monomiales son las siguientes. Por ejemplo, la primera es que muchas operaciones son más simples, y aquí digo operaciones en el sentido más amplio de la palabra. Son más simples trabajarlas en ideales monomiales que en ideales que son generados por polinomios arbitrarios. Otra es que algebraicamente uno puede calcular efectivamente invariantes algebraicos, y esto pensado en el sentido computacional. Y otra es que tú puedes resolver una amplia colección de problemas reduciendo o codificando información en ideales monomiales. Bien, entonces, en general, esta es como una noción un poco simplificada de lo que es este objeto algebraico, un ideal monomial, y pues uno puede hacer con estos ideales lo que siempre haces con los ideales: sumarlos, restarlos, calcular intersecciones, hacer cocientes, etc. Ahora vamos a ver eh, cómo, cómo dar una aplicación en la parte de códigos. Entonces, déjenme dar una noción de códigos general, y en particular voy a hablar de códigos de evaluación. O sea, que los puedo definir a partir de una función evaluación. Entonces, ahora me voy a considerar el anillo de polinomios en n variables graduado de forma estándar sobre un campo finito, un campo con Q elementos. Y graduar o pensar este anillo de polinomios de forma estándar, eh, pues intuitivamente significa que tú estás empaquetando los polinomios respecto a su grado, lo estás agrupando respecto a su grado. Primero tenemos los polinomios de grado cero, que corresponden a las constantes del campo. Después ponemos los polinomios de grado 1, que corresponden a variables, y luego los polinomios de grado 2, que corresponden a productos de dos variables iguales o distintas, y así sucesivamente puedes ir escribiendo, agrupando todos los polinomios respecto a su grado. Para definir estos códigos necesito considerar un conjunto de puntos, un conjunto finito de puntos, y lo voy a considerar en el espacio fin. El espacio fin solo son copias del campo. Entonces me tomo ahí un conjunto finito de puntos, P1 hasta Pm, y con esta información, con polinomios y con puntos, defino la siguiente función. Considero la función evaluación. Tú te tomas un polinomio y lo vas a evaluar en los puntos del conjunto que ya tengo fijo. Entonces, estas evaluaciones o estos valores me van a formar un elemento que vive en K a la M, o una M-ada. Y vamos a analizar un poco quién es el kernel de esta evaluación. Bueno, el kernel de esta evaluación, por definición, sería los polinomios tales que cuando aplicas esta función te dan el 0. Y aplicar esta función significa que estás evaluando en P1 y formando una M-ada, y quieres que este elemento pertenezca al kernel, significa que es el 0. Bueno, que este vector o esta M-ada sea igual a 0 es simplemente que cuando evalúas en todos los puntos,
el valor de esa evaluación es 0. Bien, entonces este conjunto, el conjunto de polinomios de tal forma que son 0 respecto a los puntos de un conjunto, se llama ideal de anulación de X. Y se denota como I de X. Bien, entonces en el kernel estamos determinando que es justo este ideal. Bueno, entonces naturalmente tenemos un isomorfismo. El isomorfismo, que es este módulo el kernel, ya dijimos que es este ideal de anulación, es isomorfo a la imagen y la imagen es el K a la M. Muy bien, entonces podemos considerar un subconjunto de polinomios de dimensión finita. Entonces, por supuesto que si te tomas un subconjunto de aquí y vuelves a hacer la evaluación, la imagen de esta evaluación en este conjunto L pertenece al K a la M. Vamos a utilizar una notación que ha sido introducida en un trabajo de Jaramillo, Baspinto y Villarreal. Es un trabajo reciente sobre códigos de evaluación y utilizan esta notación para la imagen de la aplicación, la función evaluación sobre un subconjunto de polinomios. Entonces vamos a denotar esta imagen como L de X. Y de hecho, este se llama el código evaluación, esta imagen. Muy bien. Depende de quién es tu conjunto L, tú puedes determinar el nombre que tiene el código. Entonces recuerda que L es un subconjunto de polinomios y tú te puedes tomar, por ejemplo, polinomios de grado D, te puedes tomar polinomios de grado D y eso te va a dar un código que se llama tipo Redsmüller. Si te tomas polinomios, por ejemplo, libres de cuadrados, es decir, que no tengan exponentes mayores o iguales a 2, vas a obtener códigos que se llaman códigos libres de cuadrados, que también han sido estudiados en esta misma referencia que acabo de mencionar. Entonces, bueno, los códigos de evaluación contienen unas familias muy grandes y muy interesantes de códigos que se pueden estudiar. Entonces, más adelante vamos a ver una en particular. Bien. Hasta ahora tenemos entonces que esta imagen de la evaluación sobre un conjunto de puntos X es isomorfa al S módulo, el ideal de anulación de ese mismo conjunto. Este isomorfismo, aunque parezca pues relativamente sencillo o muy natural, nos permite usar herramientas algebraicas y propiedades algebraicas del ideal para determinar propiedades de el código que ahora estoy definiendo. Algunas de las pues propiedades o cosas interesantes que a uno le gusta estudiar en códigos son los parámetros básicos, que son 3. El primero es su longitud. La longitud del código simplemente es el tamaño de las palabras o de los elementos del código. Y en este caso, como los elementos son dados por la evaluación de m puntos,
Pues la longitud es la cardinalidad de tu conjunto de puntos. El segundo parámetro es la dimensión de un código, dado que este código vive en un K a la M, podemos considerar su dimensión como un K espacio vectorial o sobre el campo K de L de X. Y esa es la dimensión del código. El siguiente parámetro es la distancia mínima, que es uno de los más interesantes por la información que te proporcionan y también por la complejidad que presenta al calcular. Y este parámetro es contar o calcular el mínimo de los números de entradas distintas de cero de los elementos que viven en el código evaluación. Entonces, otra vez, los elementos del código son de la forma, evaluamos un polinomio en m puntos. F, P a la M. Son de esta forma. Entonces, quieres contar el número de entradas distintas de cero. Pues si consideras el conjunto de puntos que voy a denotar como V, perdón, de f de x, como el conjunto de puntos tales que este polinomio evaluado en P es igual a 0, calcular el número de entradas distintas de 0 es equivalente a contar el número total de puntos menos la cardinalidad de este conjunto que acabo de definir. F de X, que es la variedad asociada a ese polinomio y a ese conjunto. Entonces, estamos de cierta forma haciendo una traducción algebraica de los parámetros básicos del código de evaluación. Entonces, podemos utilizar ahora esta idea para calcular el valor de la distancia mínima. Bien, y entonces la distancia mínima que yo he denotado como delta será igual al mínimo de X, la cardinalidad de X menos la cardinalidad de esta variedad. Y bueno, F no lo quieres que sea el polinomio que te mande todo a 0, o sea, no lo quieres idénticamente 0, por eso lo vamos a pedir fuera de su ideal anulación. Bien, entonces tenemos ahora como una traducción algebraica de la distancia mínima. Y esto nos permite entonces relacionar otros invariantes algebraicos con esta noción de distancia mínima. Déjenme escribir nada más que esto es igual a, la cardinalidad puede salir y en lugar de mínimo me quedo máximo de la cardinalidad de esta variedad, tal que F no en el ideal. Así. Si me centrara en el problema de calcular la distancia mínima, ahora el problema se reduce a calcular la cardinalidad de esta variedad. Porque, bueno, la cardinalidad del conjunto de puntos es un dato conocido, pero calcular la cardinalidad de esta variedad, pues es un problema también interesante dentro de la álgebra conmutativa. Así que vamos a relacionarlo, este número, con otro invariante algebraico.
¿Con cuál? Con la multiplicidad de Hilbert-Samuel. La multiplicidad de Hilbert-Samuel es, es un invariante que se utiliza, pues, por ejemplo, para la clasificación de variedades algebraicas, que es un poco lo que nosotros estamos buscando, y también se puede utilizar para el estudio de singularidades de variedades algebraicas. Muy bien. Entonces, entonces tenemos, bueno, un resultado. Este resultado hace parte de un trabajo conjunto con Martínez Bernal y Villarreal del 2018. Y en ese trabajo tenemos una relación entre este invariante algebraico, que es la multiplicidad de Hilbert-Samuel, con estos números que son eh, o que están relacionados con los códigos de evaluación. La cardinalidad de un conjunto de puntos está dado por la multiplicidad de Hilbert-Samuel de su ideal anulación, y la cardinalidad del conjunto de ceros o de esta variedad algebraica está dada por la multiplicidad del ideal de anulación, y le agregas el polinomio f. Entonces, otra vez, estamos como reduciendo los problemas. Ahora me interesa calcular esta multiplicidad. Aquí debería de ser coma f, ¿no? Entonces me interesa calcular esta multiplicidad para yo poder decir quién es este número. Pero no se olviden de los ideales monomiales, que es lo que queremos aplicar aquí. Entonces, en general, estamos buscando multiplicidades de un ideal, ¿verdad? J, por decirlo. Y tenemos una forma natural de asociar, pues natural o común, de asociar un ideal monomial a cualquier ideal generado por polinomios arbitrarios. Y es la siguiente. Es la siguiente. Si tú tienes un polinomio es escrito como una suma de monomios y con ciertos coeficientes. Entonces, si fijamos un orden en las variables, nosotros podemos clasificar o decir quién es el monomio más grande o cuándo es más grande que otro. Algunos ejemplos de órdenes en variables o órdenes monomiales en el anillo de polinomios es el lexicográfico, como el orden alfabético, es el lexicográfico graduado. Tenemos otros como bloques y bueno, una serie de órdenes que se pueden definir sobre un conjunto de variables. Entonces, una vez determinado el orden en las variables, puedes escribir el polinomio f distinguiendo quién es su monomio más grande, y después vas a tener una suma de términos menores respecto a este orden. Y definimos este monomio, que es el monomio más grande, como el monomio inicial. O monomio líder del polinomio f. Así que con estos monomios podemos definir ideales que son monomiales. Si tienes un ideal generado por un número finito de polinomios arbitrarios,
calculas para cada uno su ideal, su monomio inicial respecto al orden establecido y entonces obtienes un ideal que ya es monomial generado por monomios, claro, que es asociado al ideal original. Entonces esta es una forma de asociar ideales monomiales a ideales que son generados por polinomios arbitrarios. ¿Para qué vamos a usar esto? Pues para calcular la multiplicidad de Hilbert-Samuel, porque tenemos un teorema muy importante que me dice que la multiplicidad de Hilbert-Samuel de I es exactamente la multiplicidad de Hilbert-Samuel de su inicial. Entonces aquí se refleja una de las ventajas que mencionaba al principio de trabajar con ideales monomiales, porque te está básicamente simplificando el problema. Muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, el ideal inicial resulta ser pues mucho más fácil de calcular o tiene propiedades que son más fáciles de identificar que el ideal original. Bien. Entonces, una de las pues, ventajas que tenemos de estudiar o de trabajar con ideales que son iniciales, asociados de esta forma, son las siguientes. La primera es que podemos calcular, encontrar los parámetros de códigos. También trabajar con ideales iniciales nos permite usar métodos computacionales, por ejemplo, las bases de Grebner, y utilizando estos métodos computacionales también podemos hacer implementaciones. Por mencionar algunos como sistemas computacionales en los que se puede trabajar, es Macaulay, Singular, Cocoa, y bueno, hay algunos más. Ahora, para ver en concreto la presencia de los ideales monomiales en códigos, vamos a considerar una familia de códigos de evaluación que se llaman los códigos cartesianos anidados. Entonces, recuerdan que yo les decía que depende del conjunto de polinomios que tomes o depende del conjunto de puntos que tomes, es el nombre que le asignas a tu código de evaluación. Entonces, estos códigos cartesianos y anidados se definen con una colección de subcampos. Entonces, consideramos una colección de subcampos, y luego consideras el conjunto de puntos como el producto cartesiano de ellos. Y de ahí viene la palabra cartesianos. Y que son anidados, bueno, en particular satisfacen estas tres condiciones. Bien, y con este conjunto y considerando polinomios de grado D, aplicamos nuestra función evaluación que definimos al principio. La imagen de esta evaluación sobre el conjunto cartesiano anidado nos forma un código que se llama el código cartesiano anidado. Bien, entonces en 2017, Carvalho y sus colaboradores prueban que respecto al orden lexicográfico, el ideal inicial del código de anulación de el ideal inicial del ideal de anulación de estos códigos cartesianos es generado por xi por xj a la dj
donde DJ recuerda que son las cardinalidades de los subcampos. Entonces, tengo ya explícitamente un ideal monomial, que de hecho es un ideal inicial de estos códigos. El objetivo ahora es calcular la multiplicidad de este ideal inicial. Y bueno, aunque ya redujimos el problema, no significa que lo estamos llevando a un problema que sea más fácil de solucionar. Pero vamos a ver qué estrategia podemos utilizar para esto. Tenemos que la multiplicidad de Hilbert-Samuel satisface una propiedad muy interesante de aditividad respecto a descomposiciones primarias. Descomponer un ideal o encontrar una descomposición primaria de un ideal consiste en encontrar una expresión de esta forma. Es decir, queremos encontrar ideales UI de tal forma que sean o más pequeños o más sencillos y que cuando los intersectan obtienes el ideal original con el que estás trabajando. Entonces, bueno, se cumple una propiedad de aditividad respecto a descomposiciones primarias, que es la siguiente. La multiplicidad del ideal I es igual a la suma de las multiplicidades de estos ideales, que en teoría son más pequeños o más sencillos. Y bueno, no los consideras todo, consideras los que satisfacen esta condición algebraica. Pero ahora solo quiero como dar una idea general de la estrategia que se puede seguir para abordar estos problemas. Bien. Iniciamos el problema con encontrar la distancia mínima de códigos de evaluación. Después vimos que esta distancia mínima está relacionada con la multiplicidad de Hilbert-Samuel de un ideal de anulación. Entonces el problema se convirtió también en calcular la multiplicidad de Hilbert-Samuel de un ideal inicial, esto por el teorema de Macaulay. Bien, y ya una vez que estamos en el problema de encontrar la multiplicidad de Hilbert-Samuel de un ideal inicial, nos encontramos con que lo que necesitamos es encontrar descomposiciones primarias. Entonces nos interesa eso, encontrar las descomposiciones primarias de este ideal inicial. Y recuerda que el ideal inicial con el que estamos trabajando es este, generado por XY por XJ elevado a la DJ, donde los DJ son cardinalidades de sus subcampos, pero en general son números naturales que satisfacen esta relación. Bien, pues ahora viene la segunda parte. ¿Cómo vamos a utilizar la combinatoria para resolver este problema donde nos quedamos? Nos quedamos en el problema de calcular las descomposiciones primarias. Bien, de este ideal en particular, ahora estoy como centrada en este ideal. La estrategia que vamos a utilizar es la siguiente. Queremos asociar una gráfica o un grafo G a un ideal que es en particular monomial. Y entonces queremos usar la combinatoria de la gráfica para determinar la descomposición primaria de I y para dar muchísimas más propiedades algebraicas si se puede. En la literatura tenemos
pues muchísimo trabajo que sigue estas ideas de asociar gráficas a ideales para el caso de gráficas simples. Entonces, una gráfica simple se define a partir de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Por ejemplo, yo tengo esta gráfica que está definida en 5 vértices y sus aristas son simplemente los segmentos que unen los vértices y me indica que tengo una arista de x1 a x2, aquí está, una arista de x1 a x3, una arista de x3, x4, x3, x5 y x4, x5. Bien. Entonces, esta es una gráfica simple con su conjunto de vértices y su conjunto de aristas. Una de las cosas importantes que uno puede distinguir en las gráficas son sus cubiertas. ¿Qué es una cubierta? Pues una cubierta es un subconjunto de vértices de tal forma que cualquier arista de la gráfica tiene al menos un vértice en este conjunto C. Por ejemplo, el conjunto de vértices B1, B3 y B4 forman una cubierta, porque fíjate que puedes cubrir esta. Todas las aristas tienen un vértice en él. El conjunto total de vértices en sí mismo también forma una cubierta. Bien. De todas estas familias o de todos estos subconjuntos de vértices que yo puedo encontrar, puedo distinguir las que son minimales. Y esta propiedad de minimalidad es en el sentido de que tú no puedes quitar uno de los vértices. Porque si lo quitas, dejas una arista fuera, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que es x4, x3, x1, x4, x3, x1, si quitáramos el vértice x1, me quedo con estos dos y bueno, esta arista ya quedó fuera de los vértices de la cubierta. Entonces, tenemos estos subconjuntos de vértices que estamos distinguiendo. Algebraicamente, ¿cómo hacemos esta traducción? Si tú tienes un conjunto de vértices, puedes considerar un anillo de polinomios con tantas variables como vértices tengas originalmente. A una gráfica le podemos asociar un ideal que se llama el ideal de aristas, que es un ideal monomial, por supuesto, es un ideal monomial y para este ejemplo el ideal monomial está dado por lo siguiente. Por cada arista de la gráfica escribes un monomio. Tienes la arista x1 por x2, tienes la arista x2, x3, escribes el monomio, tienes la arista x3, x3, x4, tienes la arista x4, x5, y tienes x5, x4. Bien, por cada arista estás asociando un monomio y así es como se define el ideal monomial asociado a esta gráfica. Si tú tienes una cubierta minimal, puedes asociar un primo minimal o un ideal generado por esas variables que te hacen la cubierta y resulta que con estas cubiertas tú generas la descomposición
primaria del ideal de aristas. O sea, en nuestro ejemplo tenemos que el ideal de aristas de la gráfica G es igual a x4, x3, x1, intersección x5, x3, x1, intersección x4, 3 y 2. Todos estos son cubiertas minimales de la gráfica. 5, 3 y 2, ya lo escribí, no. Y x5, 4 y 2. Se lo puedo mandar a los otros participantes Muy bien. del proyecto, ¿no? Entonces, de esta forma, puedo yo calcular descomposiciones primarias de gráficas. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos la gráfica en 4 vértices con aristas x1, x2, x2, x3 y x2, x4. La forma de asociar el ideal es por cada arista un monomio, entonces el ideal que me queda es x1, x2, x2, x3 y x2, x4. Si calculamos las cubiertas minimales, obtengo su descomposición, x2, intersección, x1, x3, x4. Bueno, ahora vamos a modificar un poco la gráfica. Básicamente es la misma, pero ahora le estoy agregando flechas o dirección a las aristas. ¿Sí, Elias? Ahí las cubiertas minimales que usas, primero tienes que calcular todas las posibles cubiertas minimales y esas aparecen en la intersección de la descomposición. Así es. Ok. De hecho, son todas las que tienen, o sea, tienen que aparecer todas en la descomposición. Todas las minimales. Okay. Así es. Gracias. Y ahora, fíjate lo que pasa en este caso, que también se vuelve un poco interesante. Ya le pusimos dirección a las aristas, pero también le estamos poniendo un número a los vértices o un peso. Entonces ya esta no es una gráfica simple, es una gráfica que voy a llamar D porque es como dirigida. Se define con un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, pero también tenemos una función de peso. A cada vértice le estás asociando un número, un peso. ¿Cómo asociamos el ideal de aristas de esta gráfica? Bueno, pues le vamos a asociar el siguiente. Vamos a considerar por cada flecha un monomio y vas a escribir x y xj porque tienes una flecha que va de x y a xj, o sea, x1 por x2, y al vértice final o a donde llega la flecha le pones su peso correspondiente. El siguiente monomio sería x2, x3 al cuadrado y x4, x2 a la 4. De esta forma estamos asociando un ideal que también es de aristas y que es monomial a objetos de esta forma, que están un poco modificados a los anteriores. Entonces queremos de cierta forma seguir la idea anterior de buscar las cubiertas minimales y entonces encuentras descomposición primaria, porque si ustedes se fijan, estos son los ideales que me interesan, son los ideales que son iniciales de los códigos anidados, cartesianos anidados. Entonces, ¿qué pasa si yo
uso alguno de los sistemas computacionales y calculo la descomposición primaria, aquí me resulta lo siguiente: x2 intersección x2, x3, y este tiene un 4 y un 2, intersección x1, x3 al cuadrado con x4. Entonces quiero que noten lo siguiente. A pesar de que son básicamente la misma gráfica, obviamente con más información, calcular las cubiertas minimales no me va a ser suficiente. Sí aparecen, está esta y acá está la otra, ¿no? Pero tengo esta otra componente de la descomposición que las cubiertas minimales no me están rastreando. Entonces, combinatoriamente, ¿cómo las puedo encontrar? Bien, necesito algo más que cubierta minimal. Entonces, para eso, voy a considerar una cubierta que vive en el conjunto de vértices y la voy a particionar en tres conjuntos: el conjunto L1, L2 y L3, que estoy distinguiendo con rojo, azul y verdes. Los puntitos rojos son los que pertenecen a L1, por ejemplo este, y tienen la característica de que existe al menos una flecha cuyo vértice de llegada está acá afuera en el complemento. Los puntitos azules que están en L2 se caracterizan porque si tienen flechas que salen si tienen flechas con un elemento del complemento, tienen que ir en esta dirección, o sea, tienen que salir de los del complemento. Y los verdes son los que se quedan con sus vecinos dentro de la misma cubierta. Entonces vamos a ver un ejemplo. En esta gráfica que tenemos, si consideramos la cubierta con vértices x1, x3, x4, ¿quién es su complemento? Pues los que no están ahí, solo el x2, y podemos ver quién es el conjunto L1. Dice, L1 son los vértices de aquí, de la cubierta, de tal forma que tienen una flecha que llega a x2. Entonces va a ser el x1 tiene una flecha que llega y el x4 tiene una flecha que llega. Entonces aquí está x1, x4. Bien, L2, ¿quién es? Son los vértices de tal forma que dice, si tiene flecha con un elemento del complemento es porque sale de él. Entonces el x2 es el L2, perdón, es el x3 y por lo tanto el E3 es vacío. Bien, tenemos que verificar o hacer estas particiones para las cubiertas. ¿Para qué? ¿Sí? Disculpa que no te entendí bien esa asignación de L1, L2 y L3. ¿Podría aplicarla de nuevo? Disculpa. Claro que sí. No, sí, claro que sí. O Ahora sea, fíjate que tú tienes un conjunto de vértices que son cubierta, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que ver, ¿quién es el complemento? Y vamos a hacer la partición de estos, en estos conjuntos. En el conjunto L1, vas a poner los vértices de la cubierta tales que tengan una flecha que llega al complemento. ¿Quién es el complemento? Ok. X2. Ok. Entonces, ¿cuáles de esos tienen flecha que llega a X2? Pues el X1 y el X3. Perdón, el X1 y el X4. Y esos son los que están en L1. Siguiente, L2 son los que, si tienen flecha con el complemento, es porque salen de ahí.
Entonces, fíjate que este tiene una flecha que sale del X2 que está en el complemento y entonces ponemos a X3 en L2. Ok, ya entendí. Gracias. De nada. Y se te acabaron los vértices, por eso ya el L3 es vacío. Vientos. Entonces necesitamos esta definición, perdón, esta partición para clasificar las cubiertas. Y voy a utilizar el nombre de fuerte. Entonces digo que una cubierta es fuerte si para cada X en L3 existe otro vértice que esté en L2 o en L3 de tal forma que hay una flecha en esa dirección. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo rápido. Me voy a considerar otra diferente a la de antes, que es X2, X3. Y el complemento en este caso es X1, X4. Haces tu partición. Y te queda que el conjunto L1 son los vértices que tienen una flecha. Fíjate, el complemento es X1 y X4. Entonces, ¿hay una flecha que llega a ellos? Pues no hay. Entonces, aquí tengo vacío. L2 son los vértices de la cubierta de tal forma que tienen una flecha que sale del complemento hacia ellos. El complemento es X1, X4. Entonces X1, X4 tienen una flecha. Están estas flechas que llegan a X2 y que salen del complemento. Entonces X2 es L2 y de hecho L3 es el complemento, que sería X3. Verificamos esta condición de que para todo elemento de X3, o sea, para este, fíjate que existe el X2 que pertenece a estos conjuntos, de tal forma que tienes una flecha de X2 a X3 y el X2 tiene un peso mayor que 1. Bien, en efecto, esta es fuerte. Es una cubierta fuerte. Aquí la mala noticia es que esta condición pues se tiene que verificar para todas las cubiertas de D. Tienes la lista de las cubiertas de tu gráfica. Si tienes una gráfica con 100 vértices, pues es una lista grande de cubiertas y hay que verificar de una por una si son fuertes o no. Yo creo que este proceso se puede optimizar bastante. Es algo que no he hecho. Yuriko, ¿para todas las cubiertas o solo para las minimales? Todas. Para En todas. particular, las minimales son fuertes. Eso se sabe y está probado. Pero pues no todas las fuertes son minimales. Entonces sí tienes que probar, ¿no? Para más. Uh-huh. Y bueno, ya casi termino. Algebraicamente, estas cubiertas fuertes me dan estas componentes que yo ando buscando para la descomposición primaria. Y en el ejemplo con el que estaba trabajando, bueno, tengo esta componente, el x2 a la 4, x3 al cuadrado, intersección x1, x3 al cuadrado, x4. Entonces, las cubiertas fuertes me están ayudando a encontrar la descomposición de estos ideales que me interesan. Y como proposición, que voy a relacionar todos estos resultados con el ideal inicial de aquellos códigos cartesianos que andaba buscando, sucede que si analizamos quiénes son estas flechas, con esta condición obtenemos
una gráfica completa, orientada y pesada en los vértices, y entonces podemos utilizar estas ideas de combinatoria para encontrar quiénes son las componentes de la descomposición primaria, y en estos ideales, que ya son generados por variables y tienes unos exponentes, calcular la multiplicidad de Hilbert-Samuel es muy fácil, ¿no? Solamente te fijas en los exponentes de los ideales. Y bueno, esto es como la idea general, y esta proposición es una de mis favoritas porque sí incluyen un montón de resultados, un montón de técnicas como para llegar a encontrar el número que tú quieres, ¿no? Y con esto uno se regresa a la fórmula esta para calcular la distancia mínima y obtienes distancias mínimas. Entonces relaciona como muchas áreas y muchas técnicas. Y bueno, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias, Yuriko. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Yuriko. Yuriko, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es porque cuando tú hablabas del número de Hilbert-Samuel, tú tenías como que solo aportaban a, no sé, ¿cómo es que le llamas? El índice o de Hilbert-Samuel. Bueno, ese número, tú La lo calculabas, multiplicidad. la multiplicidad, tú la calculabas teniendo en cuenta y que lo que tienen como la misma altura o algo así. Sí. Entonces, en esta, ¿todas tienen la misma altura? ¿O cuáles son los que sí y cuáles son los que no? Sí, todos tienen la misma altura. Gracias, Elías. Como no hablé de alturas y cosas así, no quise dar más detalles, pero en efecto, en este caso, todos estos Qs tienen la misma altura y se toma sobre todo. La Ok. propiedad aditiva se toma sobre todos. Esa era mi duda. Sí, Gracias. gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pero bueno, lo que pasa es que hubo un momento en tu plática en la cual hablaste de un orden, ¿no? Que les dan y que uno de ellos puede ser el lexicográfico y otro puede ser el lexicográfico con pesos. Tengo curiosidad, el del lexicográfico con pesos, ¿dónde ponen los pesos? ¿En qué tan pesada es una palabra con respecto de otra o como, sí, más o menos en la Sí, pregunta? ¿O no? creo que dije lexicográfico graduado, ¿no? Ah, graduado, sí, graduado, sí. Creo Sí. que graduado. Entonces, aquí resulta que cuando tienes, digamos, monomios del mismo grado, Oh, ya. ¿cómo determinas cuál es más grande que el otro? Entonces, cuando llegas a ese punto, Ujú. usas la condición del orden lexicográfico y esa es la que te ayuda a determinar cuál es más grande que el otro. Ujú. Ok. Bueno, más bien es el orden lexicográfico, pero se dice graduado porque estás trabajando con cosas graduadas, no porque Sí, les des un grado al comparar una palabra con otra. eso es. Ah, Estoy perfecto. trabajando pues con Ah, polinomios ah, básicamente. sí, Ujú. sí, sí. Ok. Sí, Bueno, pues eso muchas es. gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando haces el cociente ese con el inicial, eh, ¿te salen anillos Cohen-Macaulay o algo así? Ese es un trabajo muy interesante, o sea, determinar si son Cohen-Macaulay o no. En general, eh, a ver, déjame si recuerdo. Mm, Es que no recuerdo bien la relación, pero si el inicial es Cohen-Macaulay,
sí que puedes decir muchas cosas de la propiedad Cohen-Macaulay del ideal original o del cociente, pero no recuerdo si son iguales y no quiero decir mentiras, pero o sea, sí existe una relación entre la propiedad de Cohen-Macaulay de los iniciales y Cohen-Macaulay del ideal original. Ok, Sí. ok, bueno, ok. Es que no Gracias. quiero decir mentiras. No, no hay problema. No lo recuerdo. No hay problema. Sí, bueno, esa era mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario? ¿Alguna observación? Es que fue muy buena plática. Muchas gracias. Muy buena expositora, Esa es la ¿verdad? observación Además, general para mí. ¿Verdad? Horacio, No, ¿quieres sí, decir estuvo muy algo? buena tu plática. Gracias. Horacio. Se fue. Bueno, pues, si ya no hay más comentarios, ¿sí hay? Lisbeth. Bueno, yo nada más quería decirle a Yuriko que la plática ha estado excelente y le iba a preguntar al profesor Horacio si tenía alguna pregunta también para Yuriko o comentario. Creo que se fue el profesor Horacio. Hola, profesor. Pero No tengo por el momento alguna pregunta. Pues muchas gracias. bueno, Pues yo sí les pediría a todos, si puede ser posible, que le demos un aplauso a Yuriko y agradecerle su plática. Gracias, Yuriko. muchas gracias a ustedes. Bonito. No, muchas Espero gracias. pronto vernos en un salón y compartir el café. Sí. Ojalá, sí, ojalá. Bueno, pues hay que tener paciencia, todavía nos falta unos cuantos meses más. En tiempos antiguos llevábamos café y galletas a las 3 de café y álgebra, entonces ojalá que algún día regresemos. Que regresen pronto, sí, ojalá. Que se desconecten, yo sé que está pasando el tiempo, quienes gusten, si pueden activar su cámara y tomar nuestra foto del recuerdo. Le vamos a pedir a Yuriko que si es tan amable deje de compartir para que Listo. Entonces, bueno, aquí vamos, ¿ok? Entonces, bueno, espérate, hay unos que se están conectando. Hola, Antonio. Hola, Alejandro. ¿Está cargando? Bueno, muchas gracias a todos. Listo. Hola, Sebastián. Saludos hasta Estados Unidos. Y Obed en Baja California, no te preocupes, Obed. Tu gatito está muy bonito. Obed nos visita de Baja California, si ya no recuerdo. Bueno, pues. Buenas tardes y los esperamos entonces en la siguiente plática del seminario. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Estén bien, cuídense mucho. Saludos a todos. Chao, Luego, sí. cuídense. Adiós. Gusto en Bye. verlos a todos. Chao.